Bueno, vamos a reforzar un poco el tema de la lectura crítica. Uno de los aspectos fundamentales, saben, de la prueba, pues toda es escrita. Saber leer, saber comprender, ¿no? Vamos a ejercitar la memoria, vamos a ejercitar la atención frente a los postulados y a los contextos que ofrece ese contenido escrito. Generalmente, toda prueba representa un reto y ese reto, obviamente, miedo, pero es el miedo natural, el instintivo hacia lo desconocido. Estamos inmersos en un mundo en el que todo se vuelve desconocido debido a la falta de experiencia en ese tema de los exámenes. Sí, toda la vida nos pasamos haciendo exámenes en la escuela y en el colegio, pero no es lo mismo cuando nos enfrentamos a una prueba de tal envergadura, una prueba en la que ya no tengo un chance de repetir, un chance de hablar con el profesor y hacer un trabajo complementario como suele suceder, porque la vida es diferente. La vida no es como en el colegio o en la escuela, en donde todo parece irse dando aunque uno falle. La vida real es diferente. Esta vida dentro del sistema ya no aplica como en la escuela. Perdiste un examen, bueno, tendrás que esperar otra nueva oportunidad, otro año. Tal vez para otros se pierde la oportunidad y ya no haya una próxima. Entonces, debo estar muy concentrado. Debo enfatizar esfuerzos y esto exige, obviamente, una atención sobre esos aspectos de cada pregunta. Sabemos leer, sabemos interpretar, sabemos argumentar, sabemos inferir, comprendemos lo que leemos. Son las preguntas que debo hacerme cuando abordo un texto de cualquier envergadura. Si hablamos nosotros de filosofía, si hablamos nosotros de matemáticas, de política, si hablamos de la Constitución, o sea, estamos hablando de leyes, estoy leyendo y entiendo o no. Pues es lo que deben poner en práctica. Para ello, los seres humanos hoy contamos con herramientas poderosísimas, ¿no? Tenemos a la mano San Google. Si usted escribe aquí texto de literatura, textos filosóficos, textos matemáticos, los tiene a la mano. 60 textos matemáticos para el desarrollo de la lectura. Tal vez pueden ser pagos, ¿no? Agregue la palabra gratis. Vuelve a aparecer. Entonces tenemos aquí, mire, textos matemáticos ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Si tiene una referencia de libros matemáticos gratis, la busca con el nombre. Si no, le escribe PDF. 30 libros de matemáticas gratis PDF por Infolibros. Manual de matemáticas preuniversitario. Leer el libro. Solamente por el hecho de leer, todavía no vamos a ir a entender, ¿no? Todavía no vamos a entender. Solamente en este momento vamos a leer. Ya lo descargué, mire. PDF absolutamente gratuito. Ahí, bueno, ahí está el prefacio. Y luego me voy a ver acá el texto, ¿no? GeoGebra es un software matemático interactivo libre que funciona en múltiples sistemas operativos, Windows, Mac OS
GNU, Linux, Android, iOS. Estoy leyendo y me encuentro con palabras raras. ¿Qué es GNU? ¿Qué es Linux? El que sabe de sistemas ya está entendiendo únicamente esta parte de la lectura. Aquel que no sabe de sistemas llegó a Windows. De pronto los que manejan Mac, el sistema operativo de Apple, macOS, y los que manejan celulares, Android, o el que maneja un celular iPhone, el iOS, o una tablet. Pero, ¿saben todos qué es GNU Linux? Con excepción de pronto de los que manejan sistemas, ¿no? ¿Qué es GNU Linux? ¿Quién nos quiere aportar? Sin googlear, ¿no? Que aquí el objetivo es poner a prueba su comprensión lectora en diferentes escenarios. ¿Alguien sabe qué es GNU Linux? ¿No? Bueno, GNU Linux es un software libre. Es un software de composición social. O sea, diferentes autores de software, ingenieros, arquitectos de software, en fin, de programadores, están mejorando este sistema operativo cada vez. Lo aportan para la comunidad mundial de manera gratuita. En GNU Linux no vas a encontrar programas pagos. ¿Sí? Exacto, el logo es un pingüino. No vas a encontrar programas pagos. Todos los programas que hay aquí son gratuitos. Hay desarrolladores de texto, de cálculo, de imagen, como nosotros tenemos también Word en Apple, en el sistema operativo Mac OS es diferente, ¿sí? No es ese Word que todos conocemos. En Linux también es diferente. El desarrollador de texto es distinto, cambia su forma visual, cambian su programación, en fin. Pero todos estos son software, ¿ya? Windows obviamente es el más conocido en Latinoamérica. Mac OS es el más usado en Estados Unidos, por ejemplo, o Canadá. Y así, ¿no? Por otras partes del mundo. Android sí está, Android y iOS están en todo el mundo también, ¿no? Con el tema de los celulares. Pero vea que esto, ¿qué me indica? Que este software está diseñado para casi todos los sistemas operativos globales. Y eso es lo que pude deducir cuando yo tengo conocimiento no solamente de matemáticas, porque este tema que estoy leyendo es matemáticas, sino de informática. Mi conocimiento es global. Por ende, cuando leo, entiendo, no hay palabras que se vuelven desconocidas. Y por eso la confianza al leer. No sucede así normalmente con un lector, digamos, recién graduado, el estudiante recién graduado, quien todavía tiene mucho desconocimiento de muchas áreas. Cuando usted ya comienza a trabajar, desarrolla unas competencias, unas habilidades adicionales que por el hecho de su trabajo, usted tuvo que aprender un poco más. ¿Qué faltó entonces con los estudiantes de colegio? ¿Qué pasó cuando nosotros salimos de grado 11? ¿Por qué esa ceguera al mundo? Es nuestra falta de curiosidad. Y lo considero en muchos estudiantes, no son todos por fortuna, pero en muchos estudiantes la falta de curiosidad por los demás temas nos ha convertido en personas muy lineales frente a algo, pero eso a la vez nos cierra puertas. Ejemplo, el aspirante que va a la policía cree que lo único que tiene que saber es de policía y se le olvida
que la policía es derecho, filosofía, matemáticas, salud, ciencias sociales, ciencias políticas, tiene que conocer de mejoramiento del discurso, tiene que conocer de informática, tiene que conocer de ciencias naturales, de química, de física. Un policía debe saber absolutamente de todo, porque alrededor de esa figura confluye todo el actor social, todos los partícipes del desarrollo de la sociedad, niños, adultos, ancianos, abuelos, abuelas, padres, tíos, hermanos, el alcalde, el gobernador, el presidente, el comandante, la persona que vive debajo de un puente, el dueño de un hotel, el gerente de un hospital, la enfermera, los médicos, los profesores, los estudiantes. Está rodeado de todos los actores sociales. Y si ustedes se dan cuenta y miran las demás carreras, es lo mismo. No es solamente el policía. El médico es igual. Al médico lo consultan de niños a ancianos, de el paciente que vive debajo de un puente al gerente del mismo hospital, al ingeniero igualmente, al profesor, mucho más. Si se dan cuenta, el ser humano debe tener multiperspectivismo, globalización del pensamiento. Es ahí en donde estamos fallando. Muchos creen entonces que porque solamente me van a hacer un examen que tiene que ver con razonamiento cuantitativo, entonces solamente veo matemáticas. Y resulta que en el examen me presentan este contexto y yo no tenía ni idea de qué era GNU Linux. La falta de curiosidad frente a los demás aspectos nos está cegando y nos está llevando por una cuerda floja. Esa cuerda floja en el examen se traduce en miedo. ¿Cómo eliminar entonces el miedo a lo desconocido? Bueno, puede sonar hasta cliché, pero lo único que podría solucionarlo es la lectura. Porque si lo llevamos a la práctica, hombre, ¿quién te va a permitir una práctica, por ejemplo, gratuita, ¿no? De un examen matemático en una universidad? No, nadie. Pero en un libro sí la tienes, mira. ¿Quién te va a permitir una práctica de anatomía? Listo, me salgo del tema de la matemática. Ahora me voy a la anatomía. ¿Qué es anatomía? Y mire, tiene usted a otro de nuestros salvadores, ¿no? En Internet. La Wikipedia. ¿Qué es la anatomía? Es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos. Su forma, ¿no? Topografía, su ubicación, disposición y relación entre sí, pero de los órganos que la componen, o sea, a nivel interno. Y tenemos diferentes tipos de anatomía. Buenas, buenas. Tranquilo, don Pedrito. Tengan cuidado con sus micrófonos, por favor, Patiño. Anatomía se divide en diferentes partes. Estas son las subdivisiones, ¿no? ¿Las conocemos? No, porque es que mi examen es de razonamiento cuantitativo, yo no lo necesito. Pero en la prueba le sacan a usted una estructura porcentual de bacterias y usted no tiene ni idea de lo que está viendo. Y como nunca trabajó ese tema, comienza el miedo. Pero cuando usted distingue entre una bacteria, entre un virus y un hongo, tiene ya un mayor conocimiento, ¿no? Frente a sus estructuras, cómo se desarrollan, y eso le va a dar confianza. Es poco el tiempo. Hablamos que dentro de unos 3 o 4 meses nos vamos a presentar un examen.
No puedo leer todo esto, es demasiado. Bueno, tengo que buscar el tiempo que me permita abarcar todos estos conocimientos. Camino al trabajo, un audio en el carro. Muchos van manejando, pero la emisora, ¿no? Merengue, salsa, reggaetón, lo mismo de todos los días. Cuando enciendo el carro, suena generalmente Diana Uribe con una de sus historias. Y compré todos los CDs posibles de Diana Uribe y he descargado todo lo posible de su historia. Y ahí está todos los días enseñándome algo. Cuando igual voy a la ducha, ¿qué más hace uno en la ducha? Muchos escuchan salsa, reggaetón en la ducha. Prefiero escuchar un audio de historia porque estoy preparándome para un examen. Es que eso va a cambiar mi vida. Se supone eso va a mejorar mi vida. Si lo va a hacer, ¿por qué no prestarle la atención y el tiempo suficiente? ¿Por qué no darle más? ¿Por qué no ejercitar la memoria y ejercitar la atención? ¿Qué es lo que estaríamos haciendo cuando yo tomo un texto de estos, le doy clic y comienzo a leer? Así no entienda, no importa. Estoy leyendo. Eso me va a ayudar a desarrollar esas conexiones neuronales que usted necesita para su examen. Cada vez que usted lee este párrafo, ha creado un puente nuevo en su capacidad neuronal. Simplemente por el hecho de haberlo leído. No estoy llegando al punto de entender todavía. Es que muchos se frustran al leer porque leen y no entienden nada de lo que están leyendo. Pero eso se debe a que antes de esto nunca se han dedicado a leer. Es simplemente por eso. Cuando usted comienza a abordar nuevamente estos textos y va pasando, dice el texto aquí, la región está delimitada superiormente por una línea circular que pasa a 2 traveses de dedo por debajo del pliegue de flexión del brazo e inferiormente por una línea circular que pasa a un través de dedo de arriba del pliegue de flexión de la muñeca. No sabía que utilizaban esta palabra, a 2 traveses de dedo. ¿Qué significa eso en anatomía? ¿Sabían ustedes que los médicos utilizan esos términos? No sabía. Es una manera de medición, ya es algo nuevo que se une a mi referencia bibliográfica mental. Y así va a pasar con muchos otros textos. Textos de historia universal. Solamente por leer, ¿no? Solamente por leer. Modelo demográfico antiguo, higiene, de Patrick Suskind, el perfume. ¿Cómo se desarrolló el perfume en la humanidad? ¿Sabemos? ¿Desde cuándo acá el papel higiénico? ¿De cuándo acá las cuchillas de afeitar? ¿De cuándo acá las peinetas? Es que eso parece ya tan obvio y lo damos ya por hecho, pero no conocemos lo que implicó eso en el desarrollo de la historia. Y dice uno, no, esto tal vez no es importante, pero en la prueba de comprensión lectora le sacan un texto así. Y dice, en la época que nos ocupa reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Pregunta, y obviamente, ¿no? A conciencia y sin googlear. Aquí nadie les está calificando. Ustedes mismos están evaluando. Pregunta, y espero respondan con toda sinceridad. ¿Sabían o habían escuchado la palabra hedor? ¿Sabían cómo se escribía y saben qué significa? ¿Sí o no? Solamente responden sí o no. No, mi internet.
Muy bien, y gracias por la sinceridad. La palabra hedor significa olor, es un sinónimo, pero hace referencia al mal olor, ¿ya? Un hedor generalmente hace referencia al mal olor, generalmente. Resulta y pasa, lo he contado antes y esto prácticamente puede ser coincidencia porque se dan cuenta que estoy aquí buscando lo que me va saliendo, pero ya he hablado antes, ¿no? En una historia les conté que en Inglaterra, cuando usted iba a llegar a las ciudades grandes de Inglaterra, Londres, por ejemplo, se sentía el olor de la ciudad a 1 kilómetro de distancia. O sea, usted ya sabía que estaba cerca de una ciudad por el hedor. Era inconcebible. Por esa razón, los ingleses, y por tantas guerras que tuvieron, los ingleses huyeron, ¿no? Hacia otros lugares. De entre esos, pues se fueron huyendo de la hambruna y la peste, se fueron huyendo en el Mayflowers, un barco, como la Niña, la Pinta, la Santa María, hacia otros rumbos desconocidos. Llegaron a Norteamérica y se quedaron allá porque tenía un olor diferente, ¿no? A sabana, a flores, a cañones, a ríos. En cambio, Inglaterra no, olía horrible. Por eso se dice que los europeos casi no se bañan, sino que se bañan en perfumes, porque ellos fueron los desarrolladores de los perfumes, de los olores. Nosotros teníamos otros perfumes. Las tribus indígenas utilizaban perfumes naturales, pero se usaban. Entonces, ¿el desarrollo del perfume dentro de la sociedad ha sido importante? Claro, imagínese una sociedad sin perfume. ¿Cómo cree que viviríamos ahora sin desodorantes? Sin shampoo. ¿Se podría concebir? ¿Usted cómo se siente cuando se acerca a una persona que huele mal? O a cosas que huelen mal. ¿Cuál es la reacción inmediata de un ser humano? Incomodidad. Incomodidad. ¿Y eso genera qué? Obviamente se dice que esta persona entonces no es competente para vivir en una sociedad. Hay una incompetencia ciudadana porque hace falta higiene y dentro de la higiene está el perfume. El exceso también es malo. Cuando una persona se echa demasiado perfume también incomoda. Por eso yo debo pensar en que mis derechos van únicamente hasta donde están los derechos de los demás. Y vean cómo asocio el perfume a una competencia ciudadana. ¿Lo sabíamos? No, hasta ahora. Porque nunca le prestamos atención, porque nos faltó curiosidad. Fue nada más por eso. Falta de curiosidad frente a lo nuevo, frente a lo desconocido. Cuando yo abordo este tema ahora, antes del examen, puede ser hasta bonito, porque estoy aprendiendo. Pero cuando a usted le toca abordar temas desconocidos, así como esto, en el examen, y encontrarse con la palabra hedor, le va a faltar mucho camino para poder entender de qué están hablando. Y eso representa tiempo en un examen. ¿Cómo evitarlo? Pues hay que leer antes. Al examen yo ya debo ir preparado, con un buen léxico. Así nomás pasa por ahí. Henry, su micrófono, por favor, tengan cuidado con los micrófonos, no los activen. Deiro, igualmente, Ortiz. Las calles apestaban a estiércol. ¿Qué tipo de estiércol creen ustedes que apestaba
en la antigua sociedad? La humana. La humana, ¿qué más? ¿De los caballos? La de los caballos, ¿qué más? Cerdos. La de los perros, muy bien. ¿Cuál otra? Cerdos. Los cerdos, muy bien. Los cerdos han sido importantísimos en el desarrollo de la humanidad. ¿Cuál otra? Así es, Edgar. Botaban el estiércol por la ventana. Así es, así era. Las vacas. Las vacas. Excelente. ¿Cuál otro? Es que, mire, cuando me dicen que apestaban a estiércol es porque estaban inundadas de estiércol. Ovejas, ratas, Gatos. los gatos la entierran. Son animalitos muy limpios. Pero, ¿quiénes desentierran el estiércol de los gatos? Los Las perros. gallinas, muy bien. Y los perros, ¿no? A los perros generalmente les gusta comer estiércol de gato. Tengan cuidado si tienen animalitos en casa, perro y gato. No se extrañen que su perrito coma estiércol de gato. A ellos les gusta, el olor les atrae. Y eso es algo natural. Los perros generalmente y durante el desarrollo de su convivencia con los seres humanos tuvieron que comer del estiércol, incluso del estiércol humano. Sí, suena asqueroso, pero lo hacían. Y así convivieron muchos años con nosotros. Por eso nos quieren tanto, ¿no? Es un animalito muy fiel. Depende del ser humano, prácticamente. Si el ser humano se extingue, con él muchas especies de perros. Muchísimas, ¿no? Por el problema del alcantarillado, claro, así es. Los que sí tenían un alcantarillado desarrollado eran las culturas indígenas. Las culturas latinas, ¿sí? Desarrollaron mucho más y anterior a la invasión ese sistema de alcantarillado y desagües. Pero teníamos otros problemas, ¿no? Nos gustaba, por ejemplo, a los mayas les gustaba lanzar como adoración a los dioses seres humanos en sacrificio a los pozos de agua, a los pozos de nacimiento de agua. Imagínense, ¿no? Un cuerpo humano putrefacto y luego beber esa agua, ¿no? Las bacterias obviamente iban a causar aniquilaciones. Se perdieron ciudades enteras debido a eso. Muchos creían que cuando los españoles llegaron acá a invadir, se encontraron con una o dos pirámides. No. Habían ciudades tan grandes, como la ciudad de Pasto o Pereira, de 300,000 habitantes. De ese tamaño eran. 300,000 habitantes tenía Tenochtitlán. 300,000, como la ciudad de Pasto o Pereira. Ciudades pequeñas. Imagínese, ya había desarrollado un sistema de acueducto y de alcantarillado. Se dice que Tenochtitlán, cuando usted llegaba, olía a cacao. Era dulce el olor. No así Londres. Londres ya en el 1200, en el año 1200 apestaba. En el 1300 ni se diga, con la peste, ¿no? Con la peste negra, ¿cómo quedó? Ya en el 1400 fue que comenzaron a llegar acá, ¿no? La relación de los años, mire, ¿cómo me ubico en la historia? Eso nada más lo da la lectura. Y no traten de aprenderse eso de memoria. O sea, no cojan un libro y comiencen, ¿no? Ay, voy a leer y voy a aprender sobre el aroma, sobre el perfume, y comienza a leer y a repetir, se lo aprende de memoria. No, así no sirve. Léalo una vez, es suficiente. Siga leyendo más, de muchas cosas más, y va a dar cuenta cómo después usted asocia las cosas. Esa es la clave del aprendizaje. Seguir avanzando. Seguir avanzando. Bueno,
frente a palabras desconocidas. Entonces, lo único que debo hacer es un diccionario, a la mano, ¿no? Un diccionario. En este momento en mis manos tengo un diccionario matemático. Es de Larousse, me costó 5.000 pesos, de mano, de bolsillo. Y si estoy estudiando matemáticas, tengo una prueba de razonamiento cuantitativo, pues simplemente abro el diccionario y comienzo a leer, así no entienda. De tanto leer tantos términos, todos después se conectan. Es que es algo mágico. Para lectura es lo mismo. Cómprese un diccionario sencillo. Es más, no necesita comprarlo. Descárguelo gratis en su celular. Y todos los días comience a leer una palabra diferente. Todos los días, en un año, una diaria tiene 365 palabras en un año. Imagínese, sume eso a lo que ya tiene, ¿no? Para un examen. Imagínese si eso lo hiciera uno desde niño. Pues creo que es en lo que nosotros debemos comenzar a trabajar desde ahora. No piensen que es tarde, para ustedes todavía es muy temprano. Comiencen, una sola palabra diaria. Los patios inferiores apestaban a orina. Los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida. Uy, ya no solamente era el estiércol, sino madera podrida. ¿Cómo huelen los orines, no? ¿Han pasado por una calle abandonada? La palabra sexista, ¿conocen qué significa sexista? Sí, lo he visto, ¿no? Y incluso hay textos en los que se dedica únicamente a esto de la discriminación, al tema de la sexualidad. Nos enfrentamos hoy en día a una revolución del género, ¿sí? ¿Qué es la famosa revolución del género? Ya, esto no es porque se dé ahora, siempre ha estado presente en la humanidad. La homosexualidad en Roma, digamos, épocas de Alejandro, no era mal vista. Alejandro tenía tantos amantes, hombres, como mujeres, pero en ese tiempo no era mal visto, no era un problema verlo así. Entonces, hoy en día, el homosexualismo es mal visto, ¿sí? El sexismo es eso, ¿no? Es una discriminación sexual. Es poca tolerancia hacia la identificación de los demás. Y aquí entran palabras como el género masculino, femenino, la famosa comunidad LGBTI, y le va a seguir sumando palabras a ese, no sé, acrónimo. Le va a seguir sumando palabras, letras, porque el ser humano ya está sacando a luz lo que siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Siempre han existido personas transexuales, siempre. Siempre han existido hermafroditas. Hombre, mire, la palabra LGBTI, por favor dígame en dónde vinculó a los hermafroditas. Creo que precisamente el mismo grupo comienza ya con discriminación. ¿Por qué razón? Porque el grupo LGBTI incluso excluye a hombres y mujeres. ¿Ya? Ya está excluyendo. ¿Por qué no incluir entonces en un acrónimo todos los géneros con los que un ser humano pueda identificarse? Porque eso es tan extraño, es naturaleza humana. Muchos lo asocian con su creencia divina. Difícil explicarlo desde la Biblia, muy complejo, porque está muy limitada, ¿no?
muy limitada, pero si a mí me dicen, yo no creo que Jesús fuese a condenar a muerte o Dios a una persona hermafrodita, no creo, o a una persona homosexual, yo no creo, personalmente no lo creo, aunque la iglesia juzgue tales comportamientos, pero no me veo a Dios mandándole una lluvia de sal, ¿no? Para convertir en sal, ¿no? A ese ser humano por el hecho de ser homosexual. No creo que sea el Dios despiadado, ¿no? No lo creo. No sé por qué la iglesia lo hace. No sé. Eso precisamente es el sexismo. ¿Ya? Siga, Ferney. Mi sargento, buenos días. Yo soy Buenos Patrick. días. Mi sargento, yo tengo una consultica. Mi sargento, o sea, esas personas hermafroditas, entonces, como ellos tienen los dos sexos, entonces, ¿cuál sería el sexo que se le desarrolla o cuál será el que le pueden dejar o se pueden operar? Es un gran dilema. Me he hecho la misma pregunta también. He estudiado parte en genética precisamente por eso. ¿Por qué razón? Resulta que un ser humano nace con los dos géneros, el género masculino y el género femenino. O sea, nace con pene y nace con vagina. Mi internet, qué pena. ¿Sí? Pues tengo entendido, pues no sé si está equivocado, que ya después de los, si no estoy mal, creo que a los 10 años ellos van desarrollando más un órgano que el otro. Entonces, debido a eso, pues no es que se le va a mochar de pronto el pene si en caso que tenga hormonas más de mujer, pero entonces dependiendo de eso es que se va sabiendo que si es hombre o mujer, lo que el, las hormonas que está desarrollando. Precisamente, ¿no? Precisamente. Resulta que ¿cuánto tiempo ha pasado a los 10 años? ¿Cuántas circunstancias personales tuvo que vivir ese ser humano? Con cabello largo, pero con pene. Con unas facciones de mujer definidas, su piel, su nariz, su boca, su forma de hablar, sus emociones, que son lo más importante, femeninas, pero con un pene. ¿Quién puede decidir o juzgar eso? ¿Un cirujano? ¿Un cura? ¿Un pastor? ¿Un político? ¿Quién? ¿Quién puede, sino la arquitectura mera de la naturaleza, hacer un equilibrio? Pero no. Aún, para un, digamos, ubiquémonos en la época medieval. Para la iglesia, eso era una aberración. Eso era el demonio. ¿Qué hacían? Apenas nacían, los tiraban a la hoguera. En realidad eso es ignorancia. Simplemente puede llamarse así. Para un político en alguna ciudad o en algún país, eso también puede ser una aberración. Eso es ignorancia. Para un médico que se decide a extirpar, eso es ignorancia. ¿Por qué no aceptamos al ser humano tal cual como llega al mundo? Es que hoy en día mucha gente dice, una persona se hace homosexual. ¿Usted cree que se puede hacer? Puede ser. Pero ¿usted cree que pueden hacer? O dígame si no ha visto niños con tendencias de niña desde pequeños. ¿Y eso quién lo hizo? La naturaleza. Ahí no hay intervención divina. Es la naturaleza. Es cuando usted siembra una papa y nace. ¿Cómo nació? Pues nació deforme, nació más grande, más pequeña. Así nació por su naturaleza, por su fuerza de vida. No es deformidad, es una fuerza de vida. ¿Ya? Entonces, mire qué comienza aquí, ¿no? Un debate entre una opinión y otra y otra. Y dependiendo de su conocimiento, usted puede argumentar.
dependiendo de su conocimiento. Frente al tema del hermafroditismo, he pues visto y documentales y incluso hay hasta pornografía en la red que le puede servir a usted de académico, ¿no? Porque documentar todo eso ha sido muy complejo, porque las personas no permiten ese estudio y tuvo que conocerse en el mundo, tal vez dentro de esos escenarios, en el que una mujer desarrolla a sus 30, 40 años una erección sin problema y también siente placer si tiene relaciones sexuales al ser penetrada por la vagina que también tiene. O sea, es un ser humano, diría yo, ¿no? En estas palabras, increíble. ¿Por qué razón? Porque puede desarrollar mayor placer desde diferentes escenarios. Pero tenemos una concepción muy cerrada, ¿no? O es hombre o es mujer. ¿Por qué razón, no? Porque así lo dice la Biblia. Y punto. Pregunta, ¿quién escribió la Biblia? ¿Dios? Pregunta, ¿quién escribió el Corán? ¿Yahvé? ¿Alá? ¿Dios? ¿Quién escribió el Popol Vuh? Los códices mayas. ¿Los dioses? ¿Los extraterrestres? ¿Quién? Los hombres. Santo, buenos días. Los pueblos indígenas de esa época. Exacto, exacto. Todo fue escrito por hombres. Todo. La escritura fue desarrollada por los hombres. La escritura, el papel. No hay una evidencia pura, científica, comprobable, que haya llegado un dios o un extraterrestre a escribirnos acá algo o a decirnos algo. A eso se le llama fe. Usted decide en qué creer. Pero si usted no lee más allá, solamente le toca quedarse con lo que acabo de leer. Si usted leyó la Biblia, excelente, es un texto espectacular. Eso sí, el Antiguo Testamento no me gusta mucho. No me gustó mucho. No me gustaba la discriminación que le hacían a la mujer. En el Antiguo Testamento, cuando a una mujer le llegaba el periodo, que era algo natural de la naturaleza humana, la declaraban impura, porque Dios lo había dicho así. Él no lo dijo. Él no lo dijo. Nuestro pequeño cerebro no puede explicar la grandeza de Dios. Mucha gente se mata la cabeza tratando de explicar la grandeza de Dios. Eso es imposible escribirlo en un libro. No se puede. Dios es mucho más que un ser humano. Somos muy ignorantes para pretender explicarlo. En nombre de Dios, la ignorancia humana asesinó a muchos seres, niños entre ellos. Niños. ¿Qué culpa tenía un niño de nacer con un pene y una vagina al mismo tiempo? Hoy en día ya no es la iglesia la que los tira a la hoguera, son los padres y los médicos. Porque apenas nace un niño así, porque nacen así, por la naturaleza humana, no es deformidad, es diferente. Cuando nace un niño así, los genetistas hacen un estudio, según ellos, es científico especializado, y le miden, dizque la hormona. Y entre más hormonas masculinas o femeninas tenga, de acuerdo a eso, le cortan el género o le cierran el género, su sexo, ¿no? Se lo cortan. Le cortan su pene o le cosen su vagina. Y listo, se sigue desarrollando así. Y si se equivocan, ¿quién los juzga a ellos? ¿Quién? El tema es tremendo, de gran debate, pero hoy en día se hace así. Muy complejo, ¿no? ¿Qué necesitamos para resolverlo? Necesitamos política, filosofía, ciencia, fe.
de todo para resolverlo. Pero aún somos muy ignorantes, demasiado ignorantes para eso. Estamos lejos, ¿no? Por esa razón, ustedes, que son los futuros, ¿no?, del conocimiento, los futuros pensantes del conocimiento, necesitan leer más. Y vea cómo abordar una simple palabra, un simple pedacito de texto, nos amplía la mente. Continúen leyéndolo. Se ve interesante. Además, hay hasta un video. ¿Ve? Tráiler de la película. El perfume. Interesante. Puede estar hasta gratuita, ¿no? La pueden descargar. Textos de filosofía. Vamos a ver Aristóteles, ya hemos hablado de él, Descartes también, Heráclito de Éfeso. No, que anuncios no. Vamos a tratar de entender a Heráclito. Según la ordenación realizada por Markovich y entre paréntesis la ordenación de G.S. Kirk, figura 1. De esta razón que existe siempre resultan desconocedores los hombres, tanto antes de oírla como tras haberla oído. A lo primero, pues, aunque todo ocurre conforme a esta razón, se asemejan a inexpertos teniendo como tienen experiencia de dichos y hechos. De estos que yo voy describiendo, descomponiendo cada uno según su naturaleza, explicando cómo se halla, pero a los demás hombres les pasa inadvertido cuando hacen despiertos, igual que se olvidan de cuanto hacen dormidos. Resumamos qué quería decir Heráclito, que nuestros sentidos, al ver las cosas, muchas se pasan inadvertidas. Y muchas de las cosas que vemos dormidos se olvidan. Está hablando de la conciencia humana. En esa época, ¿no?, Heráclito se dedicó a pensar un poco más que el ser humano normal. Cuando se dice Heráclito de Éfeso, ¿qué quiere decir? Ya sabemos, Heráclito es un nombre. Y de Éfeso, ¿qué quiere decir Éfeso? Mizarreto, si mal no estoy, es la ciudad a la que pertenecía esta persona. Muy bien. Era el lugar, ¿no? Era el lugar. Antes se decía el nombre y el lugar de donde provenía esta persona. ¿Listo? Dice, no entienden los más las cosas con las que se topan. No entienden los más. Cuando dice los más, ¿a qué hace referencia? No entienden los más las cosas con las que se topan. A los demás, muy bien, ¿no? Generalmente al común denominador, ¿ya? A las personas comunes, ¿no? Que eran la mayoría. Entonces, la mayoría no entiende las cosas con las que se topa. Ni pese a haberlas aprendido, las conocen. Mire cómo critica desde la parte del pensamiento el hecho de que una persona no le preste atención a lo que aprendió y lo olvide, ¿no? Pero a ellos les parece que eso está bien. Eso es lo que quiere decir esta frase. Vea cómo la filosofía no me va a entregar, ¿no?, el conocimiento así.
me exige un pensamiento adicional. Por eso los textos filosóficos suelen ser tan complejos. Pero cuando uno ya los lee muchas veces, pues ya esto no se vuelve complejo. Veamos la frase completa literal. No entienden los más las cosas con las que se topan, ni pese a haberlas aprendido, las conocen, pero a ellos se lo parece. Traduciendo esto, las personas del común denominador no le prestan atención a todo, ya lo dan por hecho, ¿sí? Un cepillo, el papel, el perfume, ¿no? A pesar de que incluso hemos aprendido para qué funciona, en realidad no nos interesa. Qué coincidencia, ¿no? Cómo de lo que hemos venido hablando nos llega aquí, en la clase. ¿Y saben por qué? ¿Por qué puede enlazarse? Simplemente por la vastedad del conocimiento. Cuando es vasto, usted puede encajar, puede conjugar, puede enlazar y finalmente entender. No escuchándome a mí, sino a la razón. Sabio es reconocer que todas las cosas son una. Les dije, usted elige ser policía, usted elige ser ingeniero, elige ser médico, pero tiene que saber de todo. Mire, no lo estoy diciendo yo, lo dice Heráclito de Feso. Lo dijo hace muchos años. Y hoy, en una clase, pretendí repetírselas. Él ya lo venía diciendo. Ya pasamos por esto en el colegio, pero nunca lo entendimos. Porque no le prestamos esa atención. ¿Saben por qué? Porque la vida no les había exigido tanto como ahora, en la que están en un límite, en la que están aferrados a una meta. ¿Cuál es esa meta? Ascender. ¿Cuál es esa meta? Pasar esa prueba del ICFES, pasar el proceso de incorporación. Ya la vida les está exigiendo ¿qué? Conocimiento. Reconocer que todas las cosas son una. Y por eso tengo que saber de todas ellas, de todas las ciencias, de todas las artes. ¿Cuándo se han sentado alguna vez a analizar una obra de arte? Aquí en clase lo hemos hecho, ¿no? Les puse la obra de Picasso, el Guernica. Antes nunca la habían visto. O si la vieron, les pareció fea. Creo que el Guernica ya no les va a parecer fea después de esa explicación, ¿no? ¿Quién recuerda la clase del Guernica? Aquí está. ¿Quién recuerda la clase del Guernica? ¿Se acuerdan que lo abordamos? Sí fue con ustedes, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dieron varias opiniones de lo que veían ahí? Y en realidad, ¿qué significa ese cuadro? Y les conté una historia muy particular que vivió Pedro Pablo Juan Nepomuceno Crispín Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz y Tobago, o sea, Pablo Picasso. Les conté que había sido producto de una guerra. ¿Qué fue el Guernica? ¿Ya lo olvidaron? Tranquilos, con confianza. Si se olvidó, no hay Simplemente yo problema. no. ¿Sí? Un pueblo donde se probaron las armas, así es, ¿no? Muy bien, Gina. Fue un pueblo
en el que se ensayó, ¿no? Unas armas de fuego, explosivos de fuego, tipo bombas de napalm, que quemaron, ¿no? Incendiaron una plaza de mercado en Guernica. Y Picasso decidió retractarlo. Por eso ven ustedes animales quemándose, personas abrazando a sus hijos, esta mujer, este hombre tirado en el piso, todos víctimas del fuego, ¿no? Todos víctimas del fuego. Eso es el Guernica. Nadie quiere tener un cuadro del Guernica en casa. No, obviamente, nadie. Nadie. Primero, porque es muy costoso, ¿no? Y segundo, ¿quién quiere tener un cuadro de una tragedia como esas en casa? Nadie, ¿no? O sea, no es un cuadro para adornar. El arte no es solamente para adornar. El arte fue una forma de expresión. Fue una forma de decirle al mundo, no estoy de acuerdo con esta guerra. No salgo a tirar piedras, ¿no? Como un cavernícola. Eso es ignorancia. No salgo a destruir porque me destruyeron a mí. Eso es ignorancia. Cualquier protesta que se haga desde esa perspectiva es ignorante. Protesto intelectualmente, ¿no? Mire cómo a través del mundo Picasso hizo que nadie olvide un pueblo llamado Guernica, víctima en la Segunda Guerra Mundial. Y se enfrentó incluso a los nazis, porque ellos le dijeron, le reclamaron cuando lo expuso en París. ¿Usted hizo esto? ¿Usted pintó el Guernica? Le reclamaron, ¿no? Y él les dijo, no, ustedes hicieron esto. Se lo dijo así a los nazis. Vean la película, Picasso, vean la serie de Picasso, cómo era el personaje. Era un ser humano común y corriente. Y vean cómo llegó a trascender en la historia, por su valentía, por su osadía, por su rebeldía. Porque no es malo ser rebelde si se es intelectual al serlo. Es necesario serlo. Jesús fue un rebelde. Bueno, aunque tuvo también sus actos de violencia, ¿no? Fue y tiró todas las cosas que estaban por allá en un templo, ¿no? Eso le costó la vida. La violencia siempre va a terminar mal. Pero así estaba escrito, entonces él tenía que cumplir las escrituras, se dice, ¿no? De Isaías. Entonces, del arte a la religión, de la política, la serie se llama Picasso. Es de, creo que es de Nat Geo, creo. Creo es de Nat Geo. Yo la vi gratis, ¿no? En televisión. No recuerdo si era Nat Geo o History Channel. Debe ser de esas porque yo no veo otra cosa. Entonces debe ser en Nat Geo o History Channel. Hubo una serie también similar a esta que era de Genius, de Albert Einstein. Primero fue la serie de Genius de Albert Einstein y después siguió la serie de Picasso. Buenísima, espectacular. Aprende uno mucho. Bueno, mire cómo se enlaza, ¿no? Todo esto. No comprenden cómo la divergente converge consigo mismo. Ensamblaje de tensiones opuestas, como el del arco y el de la lira. ¿Qué entienden ustedes de esto, por favor, con respecto a lo que hemos hablado? Vean lo que dice Heráclito. Y es realmente impresionante, ¿no? Ver cómo esta persona hace miles de años está diciendo esto. Y hoy todavía no ha podido entenderse. O si se ha entendido, se ha usado como negocio.
No comprenden cómo lo divergente converge consigo mismo. Ensamblaje de tensiones opuestas, como el del arco y el de la lira. ¿A qué hace referencia? ¿Qué creen que quiere decir? ¿Cómo lo observan ustedes? ¿Cómo lo interpretan? Es que eso es lo que les van a evaluar. Interpretación. ¿Quién me da una opinión? Que sin el arco la lira no suena. La lira está diseñada con esa forma, ¿no? De arco y sus cuerdas tensionadas, ¿no? Una punta del arco hace una tensión opuesta a la otra punta. Por eso se produce algo divergente que converge. Pero hay mucho más allá de eso, ¿no? Es más profundo lo que él quiere decir que solamente la funcionalidad de la lira. Es que está diciendo el del arco y el de la lira y habla de tensiones opuestas, de lo divergente que converge. Hace referencia a la monstruosidad de la guerra y a la belleza de la música. ¿Se dan cuenta? Son dos cosas absolutamente opuestas. En la música encuentras paz. Pues en la música de la lira, ¿no? Y en el arco, guerra, muerte. Y si no, ¿para qué más es un arco, no? Bueno, algunos lo usan como diversión. Pero esa referencia, ¿no? Que él menciona las tensiones opuestas. El daño que produce un arco y la belleza que produce ese mismo arco, pero en la lira. O sea, que usted con un lapicero puede sacarle un ojo a alguien, pero con ese lapicero puede escribir obras maravillosas. Ahí hay algo que diverge y converge. Esa oposición de tensiones que bien pudiera utilizarse, ¿no? También se usan para el mal. Veamos en la ciencia. Cuando hablamos nosotros de la era atómica, cuando hablamos nosotros del átomo, Atoms for Peace, ¿no? Átomos para la paz, creo fue una conferencia de John F. Kennedy. En esa era, ¿no? Brutal de la Guerra Fría. Atom for Peace. Átomos para la paz. Para desarmar al mundo del poder nuclear. Científicos crearon una bomba atómica para que sea lanzada o mostrada en una isla deshabitada, y políticos decidieron lanzarla en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, se acepta Hiroshima dentro de todo lo absurdo posible. Que la lanzaran una vez para acabar la guerra, bueno, pero ahí, ¿no? Ahí. Pero no se explica por qué Nagasaki, si ya Japón se había rendido. ¿Por qué otra más? Y eso, señores, ¿qué creen que pudo haber traído al mundo? ¿Cuáles fueron las consecuencias de que Estados Unidos acabara con el imperio de Japón?
¿Conocen las consecuencias a hoy de eso? ¿Ustedes creen que eso afectó a Colombia o no? ¿Qué opinan? ¿Cómo afectaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki a Colombia, a hoy, a Colombia en el año 2021? ¿Cómo afectó eso? ¿Saben? ¿Quién quiere dar su opinión? Y esto es competencias ciudadanas, ¿ven? En el examen les hablan, ¿no? De la Primera Guerra, de la Segunda, de Hitler. En el ICFES igual, o sea, ahí está. Ahí está. Ahora, es que yo soy aspirante a la fuerza y a mí esto ¿para qué me sirve? Bueno, ¿qué tal si en vez de ir a decir, yo quiero entrar a la Policía Nacional porque me gusta, ¿por qué no mejor dice que usted quiere ingresar a la Policía Nacional para que ya no haya más guerra? Que usted, a través de la ciencia de los átomos y del pensamiento crítico y de la lógica y de la filosofía de Gandhi, quiere llevar un mensaje a las comunidades más alejadas y pobres del país. Creo que eso le va a dar más entrada, ¿no? Que decir quiero ser policía porque me gusta, porque quiero servir a mi país, ¿no? Todo el mundo dice eso, ¿no? Usted vaya y dígale a una chica, usted me gusta. Llega otro chico y le dice, usted me gusta. Llega otro y le dice, usted me gusta. ¿Con quién se queda? Todo el mundo le dice que le gusta. Con el que le diga, no me gusta, oiga, pero usted, ¿por qué? Soy el único que no le gusta, pero ¿por qué? Al menos a ese le prestó atención. Pues, deben ser diferentes. Deben ser diferentes. ¿Quieren triunfar? Deben ser diferentes. ¿Quieren ganar? Deben hacer diferente. ¿Qué está haciendo hoy en día todo patrullero para pasar el examen de ascenso? ¿Qué está haciendo? Estudiando los temas policiales. Eso es lo que está haciendo. Todo el mundo hace eso. ¿Cómo puede competir y ganar usted si usted hace lo mismo? Tienen que hacer algo diferente. ¿Quieren ganar? Hagan algo diferente. Piensen diferente. Vayan mucho más allá. No solamente lean los temas policiales. Sí, hagan lo que está haciendo él y hagan algo más. Eso es hacer algo diferente. Hagan algo más. ¿Quiere pensar mejor? Cepíllese con la mano izquierda. Sí, normalmente se cepilla con la mano derecha. Pero ¿para qué me va a ayudar eso? Hombre, estás creando puentes neuronales. ¿Y para qué sirven los puentes? Unen pensamiento. Es que a mí, yo siempre he escuchado salsa en mi vida y nunca voy a dejar de escuchar salsa en mi vida. Bueno, entonces siga siendo igual. Sea diferente, escuche música clásica y se va a dar cuenta que esa diferencia se va a ver representada en el resultado de un examen. Así de simple. Ejerciten su memoria, ejerciten su atención, ejerciten su pensamiento. Así van a lograr entender y aprender. Entonces, ¿por qué afectó el lanzamiento de las 2 bombas nucleares en Japón a Colombia? ¿Quieren que les diga? Bueno, ahí les va. Cuando Estados Unidos atacó a Japón, Japón estaba invadiendo China. Japón era imperialista, no era comunista. Puede decirse imperialista como capitalista. Puede decirse, son 2 eras diferentes, 2 conceptos distintos, pero puede decirse. Cuando Estados Unidos ataca a Japón y lo borra del mapa de la guerra, lo aniquila, lo hace pedir perdón, lo saca de la ecuación, gana el comunismo en China. Gracias a que Estados Unidos atacó y acabó con Japón, el comunismo en uno de los países más grandes del mundo, el más poblado del mundo, gana el comunismo. Ahora sí, China era aliado temporal de Estados Unidos. Luego, en la Guerra Fría, China se vuelve aliado
de Rusia. Los dos más grandes enemigos de Estados Unidos. Hoy en día, Rusia y China patrocinan el comunismo global. Gracias a que Estados Unidos sacó a Japón, China y Rusia han patrocinado el comunismo en América Latina. Podríamos decir entonces que gracias a ese evento existen las FARC, el ELN, Petro con el M-19, que sigue haciendo guerra, ¿no? Recuerden, la política es la continuidad de la guerra. Así, literal. Ellos siguen haciendo la guerra. Siguen dividiendo. ¿Gracias a qué? A esas dos bombas nucleares. Mire cómo el mundo está enlazado, ¿no? Todas las cosas son una. Todas las cosas son una. Todas las acciones de los demás nos afectan, todas. Cuando usted dice, lo que hagan allá a mí no me importa, no me interesa, pues debería. Porque al fin de todo esto, o perdón, al principio de todo esto, solamente existía una sola cosa, la nada. Y de allá venimos todos. De un solo lugar. De un solo lugar. De ese inicio, ¿no? De la nada. De esa primera especie que decidió salirse del agua para respirar aire y pararse en la tierra. De esa primera especie que salió de allá, venimos todos. Todos tenemos genes en común. Con las ratas, con los chimpancés, con los perros, con los gatos, con las vacas, con todo, ¿no? Somos uno. Vea, un genio lo dijo sin haber sabido genética, ni historia, ni política. Eso ya lo sabía Heráclito. Pero como nunca le prestamos atención, ese pensamiento multiperspectivo no se dio. Sí, estudiamos de todo en el colegio, pero ¿aprendimos a unirlo? Creo que eso es lo que falta, ¿no? Aprender a unir, aprender a enlazar. Es lo que quiero enseñarles. ¿Cómo puede hacerse? Únicamente a través de la lectura, o del video, o del audio, a través del aprendizaje, del ejercicio diario del conocimiento. Y vean cómo un simple texto, ¿no?, de lectura me da a mí la posibilidad de poder entender muchos más conceptos. Muy bien. ¿Qué nos vamos a encontrar en la prueba? Eso de lo que les hablé es el saber hacer, el saber ser, el saber vivir. Solamente que aquí lo dicen de forma técnica, ¿no? Yo quiero o quise demostrárselos desde otra perspectiva, que les llene un poco más, que les llegue un poco más, que simplemente el hecho de saber ser, hacer, ¿no? Así es como viene la pregunta. El contexto, que es la información que le ponen a usted, o sea, la lectura, se supone que este contexto ya no debe ser desconocido para usted. El contexto debe ser familiar. ¿Qué viene en comprensión lectora? Dígame, ustedes que ya han presentado exámenes, su experiencia, ¿sobre qué temas les han salido sus exámenes? Pueden activar micrófono o chat, como gusten. ¿Sobre qué contextos les ha salido sus exámenes? Lo que recuerden. Política, mi sargento. Política, listo, muy bien. Política. Para eso necesitamos a muchos filósofos, ¿no? Para entender política. Medicina. Muy bien. De ciencia. Excelente. ¿De qué más les ha salido?
de geografía, de historia. De medio ambiente. De medio ambiente. Sí, señor. Ciencias naturales, ¿no? Oiga, pero es que el examen es para ser subintendente. ¿Por qué me preguntan de ciencias naturales? Ah, bueno. ¿Y usted cree que hay policías estudiando ciencias naturales ahorita? Están enclaustrados en conocimientos policiales, nada más. Informática. Es que, para resumir, en esos exámenes sale de todo. De todo, hasta de personajes como Pablo Escobar, ¿no? Por ahí le resolví la pregunta de Pablo Escobar. Estaba fácil, estaba muy fácil. Por ahí está resuelta en un video. Pero muchos se confundieron porque lo estaban haciendo inferencial o literal y era una sola de esas, ¿no? Sale de todo, señores. ¿Ven? El contexto es la información necesaria para resolver el problema. ¿Cuál es el problema? La pregunta. Ahora, si usted ya conoce de ese contexto, ¿no le será más fácil entender entonces la pregunta? ¿O más rápido leer y comprender de lo que está dando? ¿Y qué tal si sale algo de lo que usted ya leyó? Pues espectacular, mejor. Pues será difícil, ¿no? Que uno le acierte. Pero el año pasado, por ejemplo, les hablé mucho de Hitler y de Hitler preguntaron. El año pasado, en ese examen de ascenso. Y les hablé mucho de Hitler. Hasta historias personales les conté de Hitler. De cuando a él le surgió la idea de ser alguien especial, ¿no? Cuando lo iban a matar. Ahí les conté la historia. ¿Ven? Y salió. Les hablé de personajes filosóficos, vimos noticias globales, en fin. ¿Ven? Hasta de coronavirus. El año pasado eso no salió. Este año sí. Este año sale de coronavirus. Entonces, si usted no sabe y todavía no ha entendido cuál es la COVID-19 y cuál es el virus, ¿ya? Que es diferente. La COVID-19 es la enfermedad. Y la gente, cuando yo decía la COVID, se me burlaban. Decían, pero es que es el COVID. No, es la COVID, que es la enfermedad. La enfermedad, ¿no? La COVID-19, la enfermedad, ¿no? Que fue descubierta en el 2019. Y el COVID es diferente porque es el virus. ¿Ya? ¿Saben qué es un virus? ¿Saben o no? ¿Qué es un virus? Un virus, pregunta, solamente respondan sí o no. ¿Un virus es un ser vivo? Solamente respondan sí o no. ¿Un virus es un ser vivo? Sí, mi intendente. Pregunta de examen, ¿no? Responda, falso o verdadero. ¿Un virus es un ser vivo? Sí, mi intendente. ¿Qué opinan los demás? Son 75. Quiero ver más respuestas. Hay muy poquitas. ¿Un virus es un ser vivo? Para mí no es un ser vivo. ¿Ven? Hay diferencias, ¿no? De pensamiento. Unos dicen sí, otros dicen no. El que dice sí, ¿cuál es su razón para que me diga que sí es un ser vivo? ¿Y cuál Mi es la sargento, razón del que me para dice mí no? para mí es un ser vivo porque se reproduce. ¿Qué deben hacer los seres vivos? ¿El virus se reproduce? No, él muta. Bueno, reproducir y mutar es diferente. Pero el virus se reproduce. ¿Qué es reproducirse? ¿Sabemos?
Reproducir es Mi hacer sargento, otro ser. reproducir es procrear. Procrear, dice. ¿Qué es procrear? No. Dar Mi sargento, vida. tener de pronto una copia exacta de ese mismo ser. Una copia exacta del mismo ser. Muy bien. Eso es reproducirse, ¿no? Eso es reproducirse. Reproducirse. Una copia exacta de mí, igualito. La pregunta es, ¿los virus se reproducen? Intendente, qué pena, me cayó el internet. ¿Es o no es un ser vivo? Todavía estamos en eso. Mi Mire, sargento, pues yo digo que eso sí es un ser vivo. Porque pues si fuera el COVID, es una enfermedad, pero igualmente es un virus que se transmite y ha contagiado tanta persona. Para mí lo que tengo entendido, no sé si estoy mal, pues si estoy mal, pues para eso estamos, para corregirnos. muy Para bien, mí claro, sí es es que un de ser eso se vivo. trata. De eso se trata. Mire, lo primero que tienen que preguntarse es esto. ¿El virus es un ser vivo? Primero, ¿qué es un virus? Segundo, ¿qué es un ser? ¿Y qué es estar vivo? Para poder decir falso o verdadero. Si yo no sé qué significa cada una de esas palabras que son tan conocidas en el mundo, tan escuchadas, pero que dimos por hecho de qué sabíamos, pues yo no voy a poder responder, ¿no? Pregunta, ¿quién me dice qué es un virus? ¿Es un ser? ¿Qué es un ser? ¿Saben qué es un ser? Mi ¿Y sargento, un qué es organismo, de pronto un estar organismo vivo? compuesto con ADN, Un ser es un organismo compuesto con ADN, dice. ¿Y qué más tiene un ser? ARN, átomos, ¿Qué más? moléculas. ¿Qué más? ¿Será que un ser tiene conciencia? Sí, señor. ¿El virus tiene conciencia? No todos. No. No. ¿El virus está vivo? Sí, sí. ¿Por qué está vivo? Oh, no creo, no sé, por ahí una vez vi un video que creo, digamos, el ejemplo de COVID-19, creo que técnicamente no está vivo, pero no me acuerdo bien por qué. Bueno, si no está vivo, entonces ¿por qué dicen hay que matar el virus? Es que sí, intendente, muchas veces dicen que no, que es que el virus no alcanza a sobrevivir de pronto en el suelo, en la ropa, entonces a eso es lo que va uno. ¿Es vivo o no es vivo? Ahí está, no es una roca, ¿cierto? No es como una roca, porque la roca, bueno, no está viva. Tiene movimiento, sí. Tiene movimiento en su interior, los átomos se mueven, ¿no? Todo tiene movimiento. Pero los electrones están en todo lado, entonces todo tiene movimiento. Pero no está viva. ¿Un virus está vivo o no está vivo? Vaya pregunta, ¿no? Vaya pregunta. Y viene el año que, o sea, el año que viene estará esa pregunta del virus. Bueno, vamos a tratar de resumir un poquito esto, ¿no? Globalmente, por decirlo así, técnicamente, no hace parte de los seres vivos. Los virus, no hacen parte de los seres vivos. ¿Por qué razón? Pues porque los virus son partículas, ¿ya? No son seres. Los seres están compuestos de partículas. El virus es una partícula.
¿Ya? Por eso él no puede componer un ser. Porque el virus no es un ser. Un ser es algo que está compuesto por partículas. El virus es una partícula. Generalmente es una partícula infecciosa. ¿Ya? Es una partícula que está buscando un ser, un huésped, para poder reproducirse. Porque solo no puede. Un ser es capaz de reproducirse o solo o con otros de su misma especie. Y esto es algo de biología y anatomía básica, de la que nos hablaba Mendel, de la que nos hablaba Darwin, Lamarck, lo básico, ¿no? Lo básico. ¿Ya? Entonces, el virus no es considerado un ser vivo. Ser vivo. El ser implica mucho más, ¿no? El ser implica vivir en una comunidad, adaptarse, reproducirse, ¿ya? Morir. Si usted se da cuenta, como tal, el virus, visto como una partícula, necesita de un ser para poder, ahí sí, reproducirse, pero solo él no puede. En cambio, una esponja, por ejemplo, sí puede hacerlo sola, y una esponja puede reproducir copias de su misma especie solita, sin un esponjo, ¿ya? El virus no. El virus, ¿qué hace? Busca un huésped, se ubica en ese huésped, utiliza al huésped para que el huésped haga copias de ese virus. O sea, es, bajo la mala historia contada del caballo de Troya, es eso, ¿no? Entra engañando, infectando a esa célula, ¿ya? Y la misma célula hace copias de ese virus desde dentro, ¿no? Eso es un virus. No es considerado como tal un ser vivo, no. Le hace falta mucho para eso. De ahí se generan tantas preguntas. Bueno, si no es un ser vivo, entonces ¿cómo lo voy a poder matar? En realidad, lo que pasa es que yo puedo volverlo inocuo. O sea, evitar que el virus se reproduzca. Y la única manera de evitar que el virus se reproduzca es evitando que ingrese a mi cuerpo. Porque yo soy el ser que le puede dar reproducción al virus. ¿Cómo evito que el virus entre a mi cuerpo? Pues tengo que ver cuáles son las partes expuestas, ¿ya? Ahora, también hay que ver la composición del virus. Si este sobrevive cuánto tiempo en el ambiente. Para eso hay un proceso genético que se llama el descifrado de su ADN y ARN. Cuando usted descifra de qué está compuesto el virus, puede saber cuáles son sus debilidades. ¿Sí? Incluso hay teorías, y esto es algo realmente escalofriante, ¿no? Hay teorías que dicen que incluso el ser humano no ha podido descifrar completo el virus del VIH y que por tanto no existe. Pero ¿cómo así? Si eso es premio Nobel para aquí, para allá. Pues bueno, ¿no? Ahí les tengo un video de esta parte del conocimiento sobre eso, ¿no? Veámoslo. Ya hace algunos años salió, no es viral, creo que no conviene que sea viral. Es extraño, sí, pero lo dice el mismo Nobel que se ganó el premio por haber descubierto el virus. Dice que el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, no causa el síndrome de inmunodeficiencia humana, el SIDA, porque el VIH es una cosa, el SIDA es otra. El VIH, usted puede vivir con VIH toda su vida,
Hay gente resistente al VIH y viven con él y contagian a todo el mundo y nadie sabe que él lo tiene, así como el COVID. ¿Ya? ¿Y a cuánta gente contagiaron? No se sabe, porque usted no se está haciendo una prueba de VIH cada 8 días. Usted no sabe si lo tiene. ¿Ya? Pero nunca desarrollaron el síndrome de inmunodeficiencia humana. ¿Qué es el síndrome de inmunodeficiencia humana? Síndrome de inmunodeficiencia, o sea, una patología en la que usted tiene dañado su sistema inmune. Ah, ya, o sea, el virus me daña mi sistema inmune, el virus no me mata, no, él solamente me daña mi sistema inmune y me dejó vulnerable a otras enfermedades. Por eso la gente con SIDA no muere de SIDA, muere con SIDA, que es diferente. No es lo mismo morir de SIDA que con SIDA. Ya, el SIDA no mata. Si usted se encierra en un cuarto aislado del mundo y de cualquier bacteria y virus, bueno, es algo casi imposible porque pues vivimos con millones de ellos por todo lado. Pero digamos, el hipotético caso que usted se aísle de todo, no moriría. No moriría. Pero una sola bacteria pequeñita que lo ataque a usted, imagínese usted sin una sola defensa en su cuerpo, o sea, inmunodeficiencia, deficiencia de la inmunidad. Pues cualquier gripita lo mata. Cualquier gripita se convierte en tuberculosis o cualquier honguito de esos millones que viven en todo lado, las esporas que hay por todo lado, por la humedad, la levadura, cualquiera, lo mata. Porque usted tenía SIDA. No lo mató el SIDA, lo mató una bacteria pequeñita, lo mató el picado de un zancudo. Así es, ¿ya? Porque su sistema inmune no podía reaccionar ya. ¿Por qué? Porque el VIH le acabó su sistema inmune. Él ataca las células de las defensas. Haga de cuenta un cuartel, que llegue alguien experto y mate a todos los centinelas, a todos, y se robe todas las armas. Pues usted manda una oveja y los mata a todos, ¿no? Indefensos allá. Así, eso pasa con este virus. Bueno, y se dice, la persona que lo descubrió, dice que el VIH no causa SIDA. Oiga, ¿cómo así? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué no hay una vacuna del VIH? Todavía, si se descubrió por allá en los 80. ¿Por qué todavía no hay? ¿Será verdad que no lo han aislado? ¿Será verdad que no sabemos nada? ¿Será verdad que no existe? Bueno, ahí está, ¿no? La teoría negacionista. Y no lo dice cualquiera, lo dice el mismo que lo descubrió. Y aquí está el video. Voy a ver si lo encuentro así. Este señor es el descubridor del VIH, véalo, es él, es este viejito. Aquí está, véalo. Montagnier, ¿no? Aquí está el premio Nobel de Luc Montagnier por premio Nobel de Medicina en el 2008. Aquí está, mire, descubridor del virus del SIDA. No es el virus del SIDA. Es que esta gente no sabe ni hablar. Estos periodistas les falta mucho, ¿no? Mucha tela pa' moño. Descubridor del VIH, ¿no? Del virus. Listo. Se cumplen 25 años del virus, premio Nobel de Medicina. Bueno, este dice que fue creado en el laboratorio. Bueno, esto es lo que dice Luc Montagnier. Acá está. Luc Montagnier, por su trabajo sobre el VIH, él dice que ese virus, el nuevo, el virus del COVID-19, se creó en un laboratorio, es lo que dice ahora. Pero esto fue lo que dijo hace tiempo sobre el VIH, ¿no? Vamos a ver si me aparece aquí, creo que es este. Aquí está. Es el mismo. La traducción en español está correcta. Ya la revisé, está correcta. Yo creí que era un montaje también. No, está correcta. Léanse
la traducción de esto, ¿no? Voy a ponerlo un poco lento en la velocidad de reproducción para que no tengan inconvenientes al leer. We can be exposed to HIV many times without being chronically infected. Our immune system will get rid of the virus within a few weeks if you have a good immune system. If you have a good immune system, then your body can naturally get rid of HIV. Yes. If you take a poor African who's been infected and you build up their immune system, is it possible for them to also naturally get rid of it? I would think so. Por ahí debe estar la entrevista completa, ¿no? Por ahí debe estar la entrevista completa, pero eso es lo que resume la entrevista, ¿sí? Voy a ponerlo más lento para que puedan todavía tratar de entender lo que el señor dice. Él fue el que descubrió ese virus. A él le dieron el premio Nobel junto con otro americano, Gallo. Gallo en 8 días ya tenía la vacuna. En 8 días, en una semana. ¿Ustedes creen que eso es posible? En 8 días ya tenía el tratamiento para el VIH, que era unos químicos que eran usados para el cáncer. El cáncer es diferente, ¿no? Al virus. Es diferente. Va de nuevo. Sí está recortado, pero no, las respuestas todas están acordes a lo que él dijo. We can be exposed to HIV many times without being chronically infected. Our immune system will get rid of the virus within a few weeks if you have a good immune system. If you have a good immune system, then your body can naturally get rid of HIV. Yes. If you take a poor African who's been infected and you build up their immune system, is it possible for them to also naturally get rid of it? I would think so. Bueno, lo que dijo este señor fue revolucionario, no fue viral. Mire, apenas tiene 5,177 visualizaciones. Lo dijo en el 2011, incluso antes, pero no es viral. ¿Por qué creen? Es viral su premio Nobel. ¿Y por qué no es viral lo que dijo sobre el VIH? Cuando él dice que puede deshacerse el VIH del cuerpo de manera natural, como cualquier virus. Ustedes sabían que nosotros nacemos con miles de retrovirus, porque el VIH es un retrovirus. Y ustedes sabían que nacemos con miles de retrovirus en nuestra placenta y que viven miles de retrovirus en nuestra planta del pie. ¿Y por qué esos retrovirus no nos matan? Porque nuestro sistema inmune ya lo reconoce y no pueden hacer nada, son inocuos. ¿Por qué el VIH, que es un retrovirus, sí nos hace daño? Según la ciencia y la medicina. ¿Por qué el miedo? Bueno, resulta y pasa, hay una teoría, pues todo esto son teorías, ¿no? No digo que sean verdades. Lo que dice él, pues él fue el premio Nobel, él fue el que lo descubrió, ¿no? Él mismo dice que eso es mentira. Es que para la época en la que se descubrió el virus, había una revolución homosexual. O sea, una revolución de género como la de ahora, ya con el tema de las feministas y todo eso. En esa época también, pues había que buscar la manera de que todos odiaran a la gente homosexual. Pues qué mejor que meter una enfermedad que venga de los homosexuales. ¿Cuál? El VIH. ¡Wow! El VIH te produce llagas, ampollas,
te vas a morir de VIH, ¿no? El miedo, el a lo desconocido era brutal en el mundo. Por eso la fobia, ¿no? A los homosexuales, siempre. Genios murieron por esa fobia, ¿no? Al ser humano, a la naturaleza humana. Cuando usted no puede ir en contra de su naturaleza humana, si su mente le dice a un hombre que ame a otro hombre, esa es su naturaleza humana. Eso no es deformidad. Eso no es algo malo. Usted nació así. Es usted, es su vida. Si una mujer desea amar a otra mujer, es su naturaleza humana. No es pecado. O bueno, puede ser pecado en la religión. Pues hombre, váyase a un lugar donde eso no sea pecado, para que no lo molesten. Ya. Pero es naturaleza humana. ¿Quién puede pelear contra la conciencia humana? Si es su forma de pensar, de sentir. Es suya. ¿Por qué controlarla? Pues bueno, hay un motivo el por qué controlarla. El sistema. El sistema no funciona si usted no admite ser controlado. Así de simple. Vean cómo el sistema pudo encerrar a toda la humanidad para volvernos a sacar. ¿Qué fue lo que pasó ahorita, no? ¿Qué fue lo que pasó ahorita con la pandemia? Con la pandemia, lo que sucedió fue que nos encerraron a todos, se quebró el sistema económico global para que la gente vuelva a depender del sistema. El pobre más pobre, ¿no? El rico más rico. Así funciona el actual sistema. Ojalá hubiera otro que funcionara mejor. El que está ahorita funciona. Con problemas y todo, pero funciona. Pero vean, por ejemplo, países, sí, el virus es real, ¿no? A nosotros nos dio, a mí me dio la enfermedad del COVID, ¿no? Pero, bueno, aquí estamos. No todo el mundo la soporta, así como tal vez no todo el mundo soporte el VIH, tal vez otros sí, ¿no? Pero ¿por qué encerrar a todo un planeta? Si con uno solito que quede, el virus se va a seguir reproduciendo. O sea, es imposible. Es imposible. ¿De dónde vino el virus? De uno solo. Y uno solo que estaba en Wuhan contagió a todo el planeta. Dígame cuántos infectados hay ahorita en el mundo. ¿Usted cree que va a ser posible desinfectar todo el planeta? Hombre, eso es ingenuo. Tenemos que convivir con el virus. Tenemos que desarrollar sistemas de defensa. La humanidad tiene que subsistir al virus. Y para ello, la única forma de subsistir es adaptándonos. Y solamente puede adaptarse a través de el sacrificio, ¿no? Es así, simple, simple. Héctor dice, ¿va a seguir siendo pecado donde quiera que vaya? No. Bueno, en San Francisco, por ejemplo, en Estados Unidos, en la ciudad de San Francisco, es como se diría el paraíso, ¿no? Para la gente homosexual. Allá es muy normal eso, o sea, es más, es hasta bien visto. Hacen fiestas y carnavales y todo eso, allá la mayoría son así. No digo todos, ¿no? Pero sí la gran mayoría. Viven su paraíso en San Francisco. Lastimosamente, las diferentes políticas del planeta y las diferentes religiones no han permitido ver la ciencia humana. O sea, están limitados a la fe, ¿no? Estamos limitados a un libro que fue escrito por hombres. La Biblia, si se remonta a la primera escritura, la mandó a hacer un romano, un emperador romano, que fue Constantino. Él fue el primero que recogió unos libros de los eruditos que ni siquiera fueron escritos por los apóstoles, porque los apóstoles no sabían leer ni escribir. Por ahí creo que el único apóstol que sabía leer y escribir era el cobrador de impuestos, que creo era Lucas, ¿no? O Mateo, no me acuerdo bien cuál era el cobrador de impuestos, que era el único que como era el más letrado ahí, del resto no sabían, Pedro, Andrés, ellos no sabían leer ni escribir, contaban historias de lo que vivieron con Jesús y esas historias se fueron repitiendo, pero pues como todas las historias, ¿no? Un teléfono roto, muchas, ¿sí? No tenemos los evangelios de María Magdalena,
Sabemos que existe el de Judas Iscariote, sí está el libro, pero no está dentro de la Biblia, lo tienen aparte. No es considerado un evangelio porque tal vez no conviene a la Biblia, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, María Magdalena? El evangelio de María Magdalena existe. ¿Qué dice? Es un evangelio apócrifo. Dice que usted puede, la iglesia es su casa, es su calle, es su templo, es lo que sea. Que no es necesario ir a un lugar a concentrarse para ver a Dios, dice ella. Eso no conviene al sistema de la iglesia, pues, ¿no? Porque a la iglesia le interesa es tenerlos a todos concentrados en un lugar. Pues es lo que conviene a casi todos los sistemas, ¿no? Hasta el sistema educativo. Estar todos en un solo lugar para que todos tengan la atención. Pero son nada más funcionalidades del sistema. Ahora, son las contrapartes. ¿A qué voy con la contraparte? Mire, resulta y pasa que a usted le van a hacer una pregunta de pensamiento crítico. Entonces, en el contexto, usted no solamente debe tener la información que le presentan, sino la contraparte. O sea, si vamos a hablar de paz, yo también debo saber sobre la guerra. Si vamos a hablar de salud, yo también debo saber de enfermedad. Si vamos a hablar de policía, yo también tengo que hablar de Claudia López, que es antipolicía. ¿Ya? O sea, tengo que tener todo el concepto. El bueno, el malo, el bonito, el feo, el grande, el pequeño. Todo con su opuesto, porque eso les va a dar a ustedes poder de argumentación. Fe, no fe. ¿Listo? Eso es lo que necesitan para poder hacer contrapeso al argumento que le entrega el autor, porque ahí le preguntan, y en esta fallan mucho. Le dicen, el autor está equivocado, ¿por qué? Y si usted no sabe, esa es la razón de conocer la teoría y la contrateoría. Listo, me dan la información del VIH, también tengo que conocer las otras teorías negacionistas. Hay teorías negacionistas de todo. El hombre fue a la luna. Mentiras, no fue a la luna. Eso fue un montaje. También tengo que conocerlo. ¿Ya? Porque debo tener el argumento para poder refutar eso. ¿Listo? Solamente se puede lograr a través de la lectura, señores. No hay otra manera. No hay otra manera. Entonces, el tema es muy amplio, hay mucho que aprender. Estamos ya entrando a lo que es el contexto de la pregunta. No se había visto desde esa perspectiva. Abordar una pregunta y una respuesta, eso sí es bueno, pero también tengo que conocer realmente cuál es el modelo. Bueno. Dudas, opiniones, todas son bienvenidas, todas son aceptadas. Esa es la variedad del pensamiento humano, la diversidad, ¿no? Que nos ha permitido convivir. Feo sería vivir en un mundo en el que todo mundo piense igual, ¿no? Creo que sería aburrido no poder debatir, ¿no? Ya no habría entonces que pensar. El hecho de que haya gente que piense diferente es lo que ha llevado a construir la sociedad actual, lo que hoy tenemos, ¿no? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ya nos faltaría ver lo que es el enunciado y la opción de respuesta y ver la estructura, ¿no? De cómo va a ser esto. El formato de pregunta tipo IFES aplica para casi todos los exámenes que hay hoy. Bueno, ¿no hay inquietudes entonces? ¿Alguien desea participar? ¿Todo va quedando claro? Intendente, en el momento en que preguntó que si el virus era un ser vivo, tuve problemas con el internet, no me di cuenta la respuesta si era o no era. No, no es considerado un ser vivo. Es una partícula. Ok, señor, gracias.
Ok. Siga, Fagua. Mi teniente, muy buenos días. Jefe, Buenos días. no me quedó muy claro cuando usted estaba hablando del retrovirus. ¿Esto viene del VIH o del SIDA? El retrovirus es el VIH. El retrovirus, ¿no? El VIH. El SIDA es la enfermedad que produce el VIH. Pues que al parecer produce, ¿no? Porque pues eso todavía no está confirmado. Absolutamente. ¿Sí? Hay negacionistas frente a ello. Entonces, digamos, el COVID tiene un nombre, el virus. Es el COVID-SAR. No recuerdo el virus del COVID. ¿Cuál es su designación? Él tiene una designación científica. Virus COVID-19. Esta es la enfermedad. Es el SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es el nombre de la partícula. Es el nombre del virus. SARS-CoV-2. Aquí está. ¿Ya? Este es el nombre, como decir VIH. ¿Ya? SARS-CoV-2, eso es el virus, la partícula. El individuo, no el individuo, es la partícula ahí, la pequeñita. ¿Ya? La enfermedad se llama COVID-19. No es el virus. El virus es SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. La enfermedad es la COVID-19. ¿Ya? El tipo de virus es un coronavirus, porque tienen una forma de corona. ¿Ya? Coronavirus. El VIH es un tipo retrovirus. O sea, es otro tipo de virus. No es como el coronavirus. Los retrovirus, que son millones también, son diferentes. Esta es la, digamos, parece la forma en el ARN de los retrovirus. ¿Ya? Entonces, VIH es como decir SARS-CoV-2, ¿no? El nombre del virus. SIDA es como decir la enfermedad que produce ese virus, o sea, la COVID-19 o en este caso SIDA. ¿Listo? Ahí sí quedó un poco más claro. Mi sargento, entonces el SARS-CoV-2 sería el virus como tal, la partícula. Muy bien, sí señor, eso es. Y el tipo es corona. Corona. Y la enfermedad, la COVID-19. Ah, listo, profe. En el VIH es el nombre técnico, o HIV en inglés. Retrovirus es el tipo de virus y SIDA es la enfermedad que produce o que desarrolla. Pero, pues, en realidad, mire, si a usted, digamos, ¿no? Lo ataca una bacteria, la tuberculosis. Ahorita, le da tuberculosis. Usted no se cuida de la tuberculosis. Le da coronavirus, la enfermedad, ¿no? Le da la COVID-19, o sea, tiene una enfermedad por una bacteria, tuberculosis. Le da una enfermedad por un virus, la COVID-19. Su sistema inmune, ¿cómo va a atacar a dos al mismo tiempo? ¿Puede? Bueno, algunos pueden, otros no. Y dígame que además le dio un hongo. Veamos un hongo humano. A ver, una enfermedad producida por micosis. Aquí está, hongos y enfermedades.
tiña, esta, la cándida. La cándida es una enfermedad producida por un hongo. Pues el hongo es tipo levadura, ¿sí? De la levadura que le echamos al pan. Pero este hongo crece generalmente en los genitales, más en las vaginas, ¿sí? Entonces, si a usted le da tuberculosis, la COVID-19 y la cándida, su sistema inmune se va al carajo. O sea, que a usted le dio SIDA. Le dio síndrome de inmunodeficiencia, sin necesidad de tener VIH. Se murió por un síndrome de inmunodeficiencia adquirido. ¿Ya? No tuvo necesidad de tener VIH. Se murió de SIDA. Porque el SIDA es una enfermedad conocida como síndrome de inmunodeficiencia humana. ¿Cuándo sucede? Cuando 3 géneros de partículas lo atacaron al mismo tiempo. Nadie, ningún ser humano puede resistir a eso. Y si lo hay, lo tienen que tener en un laboratorio encerrado estudiándolo. Porque es muy difícil, ¿no? Que un sistema humano resista a esas 3. Y si usted va a ver el índice de muertes de gente con VIH, era esto. Tuberculosis, una cándida, ¿no? O ahorita la enfermedad de la COVID-19. Generalmente, ¿no? ¿Ven? Esto es genética, biología, medicina. La gente no lo estudia, no lo lee. Y por eso hay tanto desconocimiento. Hubo un genio colombiano que habló de esto, de la inmunidad de rebaño para los coronavirus. Así es. Ha sido el mejor método en la historia para combatir los coronavirus. La inmunidad del rebaño. ¿Cuál es? Que se contagie el que se tenga que contagiar, ojalá todos, y que se muera el que se tiene que morir. Punto. Así, el ser humano habrá desarrollado resistencia. Bueno, de todos, los más letales son los hongos. De todos. Los hongos son peligrosísimos, casi imposibles de matar. Una cándida es casi imposible de matar. Ahí va a vivir, casi siempre. Y mire qué fácil es transmitir, ¿no? Un hongo, una bacteria, o sea, es sencillísimo. Un beso puede transmitir. Todos los seres humanos se dan besos, ¿no? Hoy en día nos limitaron con el tema de los tapabocas, pero ni así, ni así. En fin, la humanidad, señores, muy compleja. Cuando uno más sabe, cuando uno más lee, se da cuenta de que menos sabe. Lo tenía muy claro Sócrates, ¿no? Solo sé que nada sé. Ya sabía mucho el hombre. Ya sabía mucho como para darse cuenta de que en realidad no sabía nada. Que les pase eso a ustedes. Que les pase eso a ustedes. Que se den cuenta de que no saben nada. Es un buen punto de partida. Y entre más sepan, se van a dar cuenta cada vez que no saben nada. Por eso me asombra a mí cada cosa que leo, porque me doy cuenta cada vez que no sé nada. Entre más leo, me doy cuenta que no sé nada. O sea, cada lectura me hace entender lo ignorante que soy. Es algo irónico, ¿no? Como ilógico, ¿no? Como paradójico, ¿no? Pero es una realidad. Uno entre más lee se da cuenta que más ignorante es. Paradójico, pero real. Bueno, tomemos un pequeño receso, ya saben, media horita, para que puedan ejercitarse, estirarse, hidratarse. Y retomamos entonces en media hora. Bueno, corto aquí la grabación para que no quede igual tan larga. Ya les envío el nuevo link al grupo. ¿Listo?